Capítulo quinto. Lo que vino después. Frase. El presidente Samper no se cae, pero tampoco se puede quedar. Álvaro Gómez Hurtado, octubre 9 de 1995. Nunca había estado en una cárcel, hasta el día en que ingresé a la Modelo. Ese mundo era totalmente desconocido para mí. El jueves 27 de julio de 1995, después de la primera indagatoria ante la Fiscalía en condición de detenido, me llevaron en un automóvil blindado hasta las instalaciones de la institución penitenciaria, a donde llegué a las 9:30 de la noche. Al entrar me reseñaron como lo habían hecho en las instalaciones del DAS. El mayor Ramírez, director de la cárcel, me recibió y se encargó personalmente de los trámites correspondientes. La expectativa por mi presencia en ese lugar era palpable. Una vez cumplidos los requisitos, me llevaron a la celda en la que pasaría la primera noche. Recorrí el largo pasillo que conduce al pabellón de máxima seguridad en compañía del mayor Ramírez y 3 guardias. Atravesamos 7 puertas de seguridad. El trayecto por el corredor separado de un amplio espacio por una fría reja de barrotes blancos me pareció eterno. No sabía lo que me encontraría al final de él. La incertidumbre era total. Mi sensación de angustia y desesperación crecía a cada paso. Deben haber pasado por mi memoria cientos de imágenes, cientos de personas. Mientras caminaba hasta la puerta del pesado metal, recordé muchos instantes de mi vida y pensé en las personas más queridas, en lo que ellas estarían sintiendo. Todos los sucesos de la campaña pasaron por mi cabeza como una película. Ya lo hecho estaba hecho. Ahora había que afrontar las consecuencias. Cuando entré al pabellón de máxima seguridad, Alberto Giraldo y Julián Morcillo me esperaban. Salieron a mi encuentro y me saludaron de manera cálida. Después de haber pasado por lo mismo, ellos imaginaban mi estado al llegar a ese sitio. Ver a Giraldo me tranquilizó. A Morcillo solo lo había visto de paso, un día en la Fiscalía Regional, cuando fui a rendir indagatoria y antes en mi primer viaje a Cali en mayo de 1994. Aquí volví a verlo en este acto de bienvenida. A la Modelo llegué con las manos vacías, no traía nada conmigo. Mis efectos personales estaban en el calabozo del DAS, en el que había pasado la noche anterior. Giraldo y Murcillo me acompañaron hasta la celda asignada. Cuando entré sentí un corrientazo igual al que ya se tenía metido en el cuerpo desde el día anterior cuando me detuvieron. Era un espacio frío, oscuro, sin más dotación que un planchón de cemento. El aguamanil estaba en una esquina en el baño, apenas había espacio para la ducha. Eso era todo. No había nada más, ni siquiera una manta. Nunca supe quién tenía asignada esa celda. Los guardias, entre amables y distantes, se despidieron. Quedé solo con Giraldo y Murcillo. Me dijeron que no me preocupara por el estado del calabozo. Inmediatamente subimos al tercer piso, en donde se encontraban en sus celdas Iván Urdinola, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, Henry Loaiza, más conocido como el Alacrán, el capitán Álvaro Uzcategui, Jaime Bonilla Esquivel, Jairo Correa Alzate, Elías Cohen, Tulio Enrique y Luis Fernando Murcillo, Eduardo Dávila, todos los recluidos en ese pabellón por razones y delitos diferentes. Solamente Giraldo, Julián Murcillo y yo estábamos ahí por lo mismo. Con cada uno tendría la oportunidad de hablar en extenso y conocerlos desde otro ángulo de su personalidad. Esa noche, después de hablar un rato con todos y romper el hielo, me dispuse a dormir. Al día siguiente me esperaba una jornada decisiva, quizá la más decisiva de mi vida. Cuando me levanté para volver a mi celda, fui objeto de un gesto que forma parte de la lista de momentos vividos en prisión que nunca olvidaré. Tulio Enrique Murcillo me prestó su cama. Le quitaron un colchón a otra y él durmió sobre este en el suelo. A la mañana siguiente me levanté temprano con la convicción de que el momento definitivo había llegado.
Horas más tarde, lo que sucedió en la campaña Samper presidente quedaría en conocimiento de los fiscales sin rostro que esperaban mi confesión. Utilicé los implementos de aseo de Tulio Enrique Murcillo. Cuando llegaron los guardias, salí de la celda hacia el exterior, guiados por ellos. El piso estaba en silencio. La mayoría de los que ya en ese momento eran mis compañeros de prisión aún dormían. En la modelo, ignoraban lo que iba a hacer. Suponían que continuaría con mi indagatoria dirigido por Amézquita y sin mayores cambios respecto a la del día anterior. Horas más tarde me enteré de que el desconcierto en la cárcel era total. A través de la radio y de los noticieros de televisión, Urdinola, Giraldo, los Murcillo, Popeye, el Alacrán, etc., escuchaban a los periodistas afirmar que yo me encontraba en la modelo, que mi indagatoria se había pospuesto para el lunes siguiente, que yo pasaba mi primer día detenido en ese centro penitenciario. Pero, si yo no estaba en la modelo, ¿en dónde me tenían? Esa era la pregunta que se formulaban en la cárcel. Por supuesto, cuando regresé al filo de las 10 de la noche, todos salieron a mi encuentro. Estaba extenuado, pero seguro de haber hecho lo correcto. Al llegar me preguntaron por lo sucedido. Respondí que había contado toda la verdad acerca de la participación del narcotráfico en la campaña de Samper. Cuando terminé mi relato hubo un silencio sepulcral que fue roto por la inmediata reacción de mis interlocutores. Algunos me felicitaron, otros me recriminaron. A partir de ese entonces la actitud hacia mí quedó dividida en dos bandos, situación que se mantuvo durante los 4 meses que estuve preso en la modelo. Pasarían escasos minutos desde el instante hasta cuando, desde el mismo pabellón en el que me encontraba recluido, se fraguó el plan para sustraer mi indagatoria de la sede de la Fiscalía Regional y hacerla llegar a funcionarios del alto gobierno. Al día siguiente de mi indagatoria, el ministro de Defensa, Fernando Botero Sea, me envió un emisario con la solicitud de que me retractara de todo lo que había dicho. Ese mismo emisario, persona muy cercana a las cabezas del cartel de Cali, asistiría la noche del domingo en la hacienda Hato Grande, a una reunión en la cual se analizaron mis declaraciones y su alcance, en compañía de Ernesto Samper, Fernando Botero Sea, Horacio Serpa y Antonio José Cancino, quien después se convirtió en el defensor del presidente. Entretanto, y sin saber lo que sucedía con mi declaración, traté de organizar mi celda. Mis efectos personales ya estaban allí. Organicé un poco el lugar sin mucho éxito, pues tendrían que pasar algunas horas para enterarme de lo que debía hacer con el fin de conseguir colchón, cobijas y almohadas. En fin, para conocer cómo se satisfacen las necesidades básicas en una cárcel. La celda no era la misma que me fue asignada la noche anterior. Las autoridades penitenciarias decidieron trasladarme a una celda del tercer piso por considerarla más segura. Traté de dormir. Después de más de 10 horas de indagatoria estaba extenuado pero tranquilo. Al otro día apenas sí comprendía en dónde estaba. De allí solo volvería a salir el 12 de septiembre para ampliar mi indagatoria en la Fiscalía Regional. Volvería a hacerlo el 6 de octubre para presentarme ante la Corte Constitucional. La siguiente salida sería para no regresar, el 2 de diciembre, cuando en medio de un impresionante operativo de seguridad regresé a mi casa, pero muchas cosas tendrían que suceder para que llegara ese día. Ese sábado no podía dejar de pensar que me encontraba en la cárcel, un lugar en el que jamás pensé estar. No obstante, debía superar el impacto. Con mi declaración de la víspera había dejado de sentir la presión que me invadía desde cuando acepté colaborar con la justicia. Esa etapa había terminado. Otra apenas empezaba, más ardua, más feroz, con enemigos muy grandes y poderosos. Desde el momento en que el director de la cárcel se enteró de lo sucedido con mi indagatoria, las medidas de seguridad para salvaguardar mi vida se extremaron. Durante los 4 meses que permanecí en prisión, hubo varios intentos para asesinarme. En octubre, cuando me llamaron a declarar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, me negué a asistir por sugerencia de mi abogado. Esa misma noche, hacia las 7,
Un carro bomba estalló en la única vía de acceso al centro penitenciario, en el sector de Puente Aranda. Varias personas que viajaban en un bus de servicio público perecieron. 2 días después, la policía pudo establecer que el carro bomba estaba programado para explotar al paso del vehículo que me transportaría de regreso a prisión. Otro atentado que se fraguaba contra mi vida fue descubierto a tiempo por las autoridades. Un día por el mes de noviembre, poco antes de salir de la modelo para disfrutar del beneficio que obtuve de la casa por cárcel, a un abogado que estaba recluido en el patio quinto le fue hallado un revólver en el baño de su celda. Las autoridades de la penitenciaría ordenaron militarizarla, y en medio del operativo comprobaron que el abogado había introducido el arma con el fin de asesinarme. Lo haría cuando ingresara en los próximos días al pabellón de máxima seguridad a dictar clases de computador a algunos de mis compañeros. Todo estaba por hacer. Ni siquiera tenía abogado. No sabía a quién entregarle mi caso. Después de estudiar varios nombres, localicé a Jorge Eduardo García, quien me recomendó a Alejandro Hernández Moreno y a Ismael Moreno León. Nunca había oído mencionar sus nombres, y la primera impresión no llenó mis expectativas. Creo que en ese instante ningún abogado las habría llenado. Era tal mi situación que nada me parecía suficiente, pero estaba equivocado. Con el desarrollo de los acontecimientos descubrí en Hernández a un destacado y hábil penalista relacionado con las importantes asociaciones internacionales, especializado en derechos humanos y con un amplio conocimiento en la dinámica de las leyes colombianas en el contexto actual. De paso, me encontré con un profesional capaz de combinar la estrategia y la acción jurídicas con el apoyo, la solidaridad y el estímulo de cualquier persona que necesita en un caso como el mío. Tal vez, debido a que es poco amigo de aparecer en los medios de comunicación, Alejandro no busca publicidad sino resultados. La imagen que transmite a través de ellos es la de una persona hosca, de mal genio y distante, nada más lejano de la realidad. Hernández es dueño de un especial sentido del humor y de una gran sensibilidad por captar la esencia de las personas que conoce. Por su parte, Ismael Moreno resultó ser un eficaz abogado con profundos conocimientos en el manejo del expediente y el complemento definitivo de Hernández en la mecánica propia del proceso, así como un excelente colaborador para el trabajo de equipo que se necesitaba. Tuvieron que pasar algunos días desde la primera vez que vi a mis abogados, para que engranáramos en una relación de respeto y comprensión, que nos llevó a lograr resultados satisfactorios en el proceso. Tan pronto notifiqué a la Fiscalía el nombre de mis abogados, emprendimos un agobiante trabajo en el que la regla fue cuidar todos los detalles y ajustarnos a la verdad. Mientras ellos se empeñaban y se empapaban del proceso, del contenido de mis indagatorias y de los testimonios de las otras personas vinculadas al mismo, yo trataba de hacerme al mundo en el que vivía, sin saberlo cuánto tiempo iba a durar en prisión, pero con el propósito de salir de allí cuanto antes por las vías legales. Mi celda era la última del largo pasillo del tercer piso del pabellón de máxima seguridad. Tenía 8 metros cuadrados. Las paredes eran blancas y desnudas. Las instalaciones sanitarias estrechas. El planchón de cemento destinado para la cama era tremendamente angosto. Apenas si tenía 80 centímetros de ancho. No entendía por qué las camas de mis compañeros de piso se veían más grandes. La respuesta estaba en una tabla que, según me indicaron, vendían en los alrededores de la modelo y que, colocada bajo el colchón, hacía más cómodas las medidas de la cama. En esa celda estuve un mes. Luego ocuparía la que dejó en el mismo piso Iván Urdinola al ser trasladado a La Picota, otro centro penitenciario localizado también en Bogotá. Fuera de colocarle las cosas imprescindibles, no me preocupé por dotar mejor el calabozo ni por modificar su ambiente. Siempre me negué a hacer de ese lugar mi hábitat. Nunca quise ni permití que la celda dejara de ser lo que yo era. No quería que ese lugar se identificara conmigo de ninguna manera.
En una pared colgué un cuadro de la Virgen de Guadalupe, regalo de Urdinola. En la otra una medalla sagrada. Eso era todo. Y así la mantuve, a pesar de que actuar de otra manera me hubiera ayudado a disminuir la tremenda ansiedad que me producía estar en prisión. Durante esos 4 meses afronté momentos de profunda depresión, permanente tensión y angustia que solo pude controlar gracias a la atención de Santiago Rojas Posada, mi médico personal desde hace más de 6 años. Gracias a él pude conservar el equilibrio emocional. De pronto mi imagen salía en la emisión de los noticieros de televisión, en los periódicos. Escuchaba de mí en la radio. De un momento a otro afrontaba una situación con insistente presencia pública para la que no estaba preparado. Rojas encauzó mi ansiedad. Siempre he creído en la medicina alternativa. Ya en alguna oportunidad había comprobado su eficacia. Debo confesar que la atención permanente del médico, su apoyo, su solidaridad y de paso la acción de sus esencias florales hicieron posible que me recuperara del impacto de los primeros días y mantuviera la suficiente serenidad para vivir esos meses en la Modelo. Meses que sin lugar a dudas serán por siempre la peor época de mi vida, aunque allí encontré actitudes humanas de apoyo y comprensión que nunca imaginé. También conocí personas e historias que de alguna manera dejaron en mi memoria huella imborrable. Una de esas historias fue el relato de los hechos que rodearon la muerte de Luis Carlos Galán, narrados en el primer capítulo de este libro. Pero no sería la única historia. En la cárcel se habla mucho, el tiempo sobra, las noches son largas, al igual que las mañanas y las tardes. Adentro la vida se desarrolla de una manera diferente y la realidad se ve con una óptica distinta. Siempre agradeceré el trato de las personas con las que compartí el pabellón de alta seguridad. Aunque estar tras las rejas nos colocaba a todos en condiciones de igualdad, siempre hubo para conmigo actitudes de respeto y amabilidad. Hasta en los peores momentos, cuando el curso de los acontecimientos me enfrentaba con algunos de mis compañeros. El ambiente nunca degeneró en situaciones insostenibles. Durante esos 4 meses las noticias sobre mi situación como detenido eran diarias. Debo decir que más que noticias eran especulaciones. Se habló de mi celda, de la comida que consumía, de las personas que me visitaban, de mis compañeros de reclusión. Para mí no es fácil hablar de este tema por el que me preguntan con frecuencia aún hoy. Por ello, y ante la realidad de este libro, invité a algunos periodistas para que formularan los interrogantes que desearan sobre esa etapa de mi vida. Aquí están sus preguntas, aquí están mis respuestas, algunas de las cuales contribuirán a develar algunos de los episodios narrados en estas páginas. Juan Gozaín, director nacional de noticias de RCN Radio. Pregunta. Durante los 4 meses de su prisión, ¿algún funcionario importante del gobierno o alguien allegado al presidente Samper se comunicó o intentó comunicarse con usted? ¿Quién fue? ¿Para qué? Respuesta. Al día siguiente de mi indagatoria, el sábado 29 de julio, Ignacio Londoño, hijo del exparlamentario Ignacio Londoño, llegó al piso en el que me encontraba. Me dijo que lo enviaba Fernando Botero con la misión de convencerme para que me retractara de lo que había dicho en la indagatoria. Conocí a Londoño a través de Horacio Serpa, quien me lo presentó durante la época preelectoral. Su apoyo económico a la campaña fue significativo. Londoño también era amigo de Ernesto Samper y fue la persona que ayudó a Botero para lograr la entrega de El Alacrán y Víctor Patiño. Durante todo ese sábado, Londoño insistió en su propósito. Su argumento era que el país quedaría destrozado si se conocía la verdad de los hechos. Agregó que Botero quería que yo supiera que estaban en condiciones de plantear un arreglo conmigo, que si me retractaba, me garantizaban que el año que iba a estar en prisión harían los arreglos necesarios para que la justicia me dejara en libertad. Mi reacción inmediata fue de rechazo. A todo dije no, y le envié el mensaje a Botero para que no intentara persuadirme, pues ya todo lo que tenía que decir estaba dicho. Salió de inmediato a contarle a Botero.
Londoño es una de las personas que se reunieron la noche de ese domingo en Hato Grande a examinar mi indagatoria, extraída de manera ilegal de la fiscalía. Esa no fue la única visita que me hizo este personaje. Después de aquel sábado volvería varias veces con la misma intención. Solo claudicó cuando el proceso estaba avanzado y ante un fuerte emplazamiento que le hice. Otra persona, con las mismas intenciones, y enviado por el gobierno, intentó persuadirme, pero no en calidad de visitante, sino de detenido. Se trataba de Víctor Patiño Fóqueme, quien estando recluido en la cárcel de Palmira fue trasladado a Bogotá en un avión militar de manera imprevista y por orden de Fernando Botero. Patiño llegó la noche del mismo sábado, 29 de julio, en que me visitó Londoño. Hablamos hasta la madrugada. Me dijo que lo que yo estaba haciendo era una locura. Insistió en que analizaran muy bien todos los pasos que había dado y los que estaba por dar. Le dije que no daría marcha atrás, que así lo quisiera tampoco podía hacerlo, pues ya había entregado más de 200 documentos que acreditaban mi testimonio, y que no tenía ningún sentido su insistencia porque yo llevaría las cosas hasta el final. Había conocido a Patiño por intermedio de Horacio Serpa e Ignacio Londoño. Desde cuando me lo presentaron establecimos una relación cordial. Patiño tenía una camaronera en Tumaco y cada 15 días nos mandaba langostinos de exportación al presidente, a Botero y a mí. Llegaban a mi casa y yo se los mandaba a Samper y a Botero. Luego de escuchar mis argumentos, Patiño entendió. Hablamos de otras cosas. Al final de la charla se comunicó con Botero y le dijo que no había nada que hacer. Al día siguiente fue trasladado a la picota. Pregunta Juan Gosaín. ¿Cómo era su relación con los otros reclusos de la modelo, especialmente con los vinculados del proceso 8000? Respuesta. Con todos sostuve relaciones de respeto y cordialidad, incluso en los momentos más álgidos. Con Alberto Giraldo viví situaciones curiosas. De pronto ambos nos encontrábamos en las mismas circunstancias, pero en bandos opuestos. A pesar de que cada uno pensaba y actuaba en forma diferente durante el proceso, siempre nos respetamos y colaboramos. Era extraño lo que sentíamos cuando se filtraba una parte de mi indagatoria en la que yo le mencionaba, y en ese momento estábamos viendo juntos el noticiero o compartíamos la comida. Era como si los noticieros hablaran de personas diferentes a nosotros. En los primeros meses de prisión, Giraldo y yo hablamos mucho. En las últimas, con él, tenía más puntos en común que con los otros compañeros. En la cárcel Giraldo era el mismo que conocí hace más de 20 años y con quien he compartido innumerables momentos de carácter social. Algunos medios de comunicación afirmaron que Alberto se estaba volviendo loco, lo que no dejaba de ser una afirmación injusta. Él siempre ha sido hiperactivo. No es gratuito que se le conozca como el loco Giraldo. Hasta cuando salí de la modelo, seguía con disciplina un programa de ejercicio por la mañana y por la tarde. Cuando no leía, escribía. Esta última actividad parece casi una prolongación del mismo. De pronto se levantaba de donde estábamos y corría a sentarse frente a su máquina de escribir. A veces, el silencio de la noche permitía escuchar el golpeteo de las teclas contra el rodillo. Nunca supe a ciencia cierta qué era lo que tanto escribía. Su libro sobre Álvaro Gómez Hurtado nació solo el día de la muerte de este. Giraldo quedó muy golpeado. No en vano había trabajado 20 años con el político conservador. En ocasiones se llenaba de libros y parecía un estudiante a punto de entregar su trabajo. Podría decir que así era. Alberto suele hacer, para sus nietos, resúmenes de los grandes libros de la literatura universal. La celda de Giraldo era tal vez una de las mejor organizadas. La última imagen que tengo de ella es la de un lugar bien dispuesto, rodeado de libros y periódicos que aún no terminaban de llegar cuando ya los había leído, y el televisor prendido a la hora de los noticieros. En todo este proceso, su familia ha sido definitiva. Su esposa, sus hijos, sus nietas, lo han acompañado en esta circunstancia que no es fácil definir cuando se habla con él. A los Murcillo realmente no los conocía, y a pesar de que teníamos un desacuerdo completo sobre el procedimiento que habíamos seguido en cada uno de nuestros casos,
La relación fue muy cordial. Julián y yo evitábamos el tema. Cuando charlábamos, lo hacíamos sobre temas diferentes al proceso. La relación que tenía con sus hijas me llamó mucho la atención. Su mayor preocupación era su familia y el drama personal que vivía al tener a su segunda y actual esposa detenida. Solamente se podían ver por espacio de 2 horas cada 15 días, cuando la trasladaban a ella desde El Buen Pastor a la Modelo. Los nervios le producían a Murcillo una ansiedad que lo hacía comer desenfrenadamente. Cuando estuvo en la cárcel, su salud no era la mejor. Una enfermedad pulmonar agudizada por la altura de Bogotá nos dio más de un susto. Tulio Enrique era el más aplomado de los tres y el más consciente de la situación. Era hiperactivo, razón por la cual buscó rápidamente un oficio para hacer más llevadera la prisión. El director de la cárcel le otorgó el permiso correspondiente para montar una marquetería que puso a funcionar con la ayuda de otros presos del quinto patio. Cuando salí de la cárcel no daba abasto. Tulio Enrique tiene una gran afición por los computadores. A los pocos días de estar funcionando la marquetería, la sistematizó, como lo hace con todo lo que puede. Es capaz de pasar horas enteras frente a un computador, como soltero empedernido que es. Muchas veces, los domingos, se refugiaba en la pantalla de su aparato, en días de visita. El proceso 8000 no le interesaba para nada. Cuando salí de la Modelo continuaba intacta su idea de salir airoso del delito de testaferrato del que se le acusa. Con Luis Fernando Murcillo tuve un ambiente de relación cordial pero distante. Me pareció el intelectual de los tres. Siempre creyó que era una víctima de la justicia y lo manifestaba a diario. Estaba en la Modelo acusado de enriquecimiento ilícito y testaferrato. Como Tulio Enrique buscó algo que hacer en la cárcel, después de pensarlo, tramitó los permisos y montó una lavandería que bautizó con el nombre de El 8000. El día que la inauguró hicimos un asado en la terraza del pabellón. La lavandería se convirtió también en un próspero negocio, pues con ella muchos reclusos se ahorraron el trabajo de enviar semanalmente la ropa a su casa. Por fortuna, con esta actividad, Luis Fernando encontró la manera de desfogar la permanente adrenalina que genera. Pregunta a Juan Gosaín. Durante estos 4 meses, ¿quién fue la persona que más lo visitó en la cárcel, distinta naturalmente de sus abogados y familiares? Respuesta. Las normas del IMPEC determinan un número de personas para los días de visita, y el detenido decide a quienes desea ver para que le otorguen el permiso correspondiente. Las personas que más me visitaron fueron mi médico Santiago Rojas, Yolima Duzán, Inés Elvira de Ogliastri, Gustavo Pinto, Javier Ortiz, Carlos Pizarro, Francisco Hernández y Jorge Esquirol, todos amigos de tiempo atrás y con quienes había compartido momentos críticos desde cuando se desencadenó el escándalo de los dineros del narcotráfico en la campaña de Samper. Muchas personas pedían permiso para visitarme. Sin embargo, no les di autorización porque siempre consideré que mi paso por la cárcel era temporal y no quería por ningún motivo que ese lugar se convirtiera en punto de encuentro con mis amigos. Pregunta Juan Gosaín. ¿Comía usted la comida normal, la de los demás reclusos, o le llevaban alimentación especial de su casa, de un restaurante o de algún lugar sofisticado? Respuesta. Durante estos meses la comida no fue mi debilidad, ni motivo especial de interés para mí. Nunca me llevaron alimentos de mi casa ni de lugares sofisticados. Comía lo mismo que consumían los demás presos, alimentos que en muchas ocasiones eran preparados por algunos de nosotros. Cuando llegué a la Modelo, en el pabellón de máxima seguridad tenían organizada la alimentación a partir de un mercado, en cuya compra colaboraban todos. Como es apenas lógico, contribuí desde mi llegada. En el piso estábamos 10 personas, entre quienes nos turnábamos el costo y la compra del mercado. Para la preparación de las diferentes comidas, teníamos asignada una persona del quinto patio, quien ganaba descuento de penas por su trabajo.
A veces le colaborábamos ya porque alguno quería preparar una receta especial, ya por distensionarnos y entretenernos en una actividad diferente. También cocinaban dos italianos que esperaban ser extraditados a su país. Ambos lo hacían estupendamente. Los sancochos de El Alacrán eran famosos. Él disfrutaba preparándolos y comiéndolos. Pregunta Juan Gosaín. ¿Es posible, estando en la modelo, tener relaciones sexuales? ¿Las tuvo usted? ¿De qué índole? Respuesta. En la modelo, como en cualquier cárcel, las relaciones sexuales están permitidas y reglamentadas para los días de visita. Yo las tuve y ellas fueron las propias de mi condición. Pregunta Juan Gosaín. Norman Mailer, en la canción del Verdugo, dice de que la peor sensación de un preso no es la soledad, sino el miedo. ¿Tuvo usted miedo en algún momento? ¿A qué y por qué? Respuesta. A mí me sucedió todo lo contrario a lo que describe Mailer. Sentí más soledad que miedo. Hasta cuando llegué a la cárcel, mi vida se desarrollaba alrededor de muchas personas. Siempre me encontraba acompañado. Para mí la charla es uno de los grandes placeres de la vida. La actividad social que desarrollaba me mantenía en permanente contacto con mis amigos, con quienes tenía en común gustos, comida, música, actividades que nos permitían conversar sin límites ni barreras. En la modelo, aunque sostuviéramos relaciones amables y cordiales, todos nos cuidábamos al hablar. No puedo negar que estaba con gente interesante, que me brindaban la posibilidad de acercarme a la historia real de sucesos importantes del país, pero no teníamos nada en común. Por todo esto, los momentos de soledad fueron terribles, las noches eran eternas. Cuando no conciliaba el sueño parecía que nunca iba a amanecer. Pregunta Juan Gosaín. Escoja usted 3 libros que haya leído en la cárcel y que pueda recomendarle a los detenidos. Respuesta. Durante los 4 meses de reclusión en la modelo, amigos y desconocidos me enviaron todo tipo de libros. Recuerdo y recomiendo estos por la tranquilidad que me brindaron al leerlos y por la energía de que me transmitieron. Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Nuestros ángeles, de H.C. Muhlenberg. Y La magia del poder psicotrónico, de Robert Stone. Pero si tuviera que mencionar solo uno, escogería Descubre a tus ángeles, de Alma Daniel Timothy y Willie Andrew Romer. Pregunta Juan Gosaín. De sus compañeros de prisión en estos 4 meses, ¿a cuál recuerda con más cariño? Respuesta. Indiscutiblemente a Henry Loaiza alias el Alacrán, quien está confinado en la modelo desde el 20 de junio de 1995, luego de haberse entregado a las autoridades en Bogotá a través de Fernando Botero. Como la mayoría de los colombianos habíamos escuchado hablar de El Alacrán, y era muy difícil no sentir curiosidad por conocer a una persona de las que tantas cosas se dicen y alrededor de quien existen tantas leyendas. De extracción humilde, Henry Loaiza nació en un pueblo del Valle. Desde muy joven empezó a rebuscarse la vida revendiendo camisas y electrodomésticos en las localidades cercanas y manejando una tractomula que tenía el nombre de El Alacrán, de ahí su apodo. Su afición por la agricultura y la ganadería es obsesiva. Los sábados, cuando recibe visitas de la gente de su tierra, se pone blue jeans, botas, ruana y sombrero, y sale a recibirlos como si fuera a mirar su ganado. Los que lo visitan llegan en un bus en el que hay que conseguir puesto con anticipación. El dueño del vehículo cobra por el puesto. La visita a El Alacrán está organizada como una excursión que sale del norte del valle e incluye almuerzo en La Modelo, entrevista con Loaiza y regreso al punto de origen. El bus sale a la medianoche del viernes y regresa a la madrugada del domingo. Siempre se queda gente en la entrada de la cárcel porque no pueden entrar debido a la falta de permisos. Entonces se las arreglan para enviarle a Loaiza mensajes y recados.
En su pueblo la devoción por él es increíble. En octubre de 1995, hicieron una peregrinación de más de 6.000 personas al Señor de los Milagros de Buga para pedir su pronta liberación. Inicialmente, Henry estuvo acusado de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, situación que superó jurídicamente a su favor. En la actualidad está detenido por porte ilegal de armas y organización de grupos sicariales. Cuando llegué a la cárcel, Loaiza no sabía leer ni escribir. Con Luis Fernando Morcillo nos pusimos a la tarea de enseñarle con resultados sorprendentes. En 4 meses, no solo aprendió a leer y a escribir perfectamente, sino que también validó los 5 años de primaria. Cuando firmó su nombre por primera vez, me resulta imposible de describir. Es absurdo pensar que una persona con tan escasos conocimientos haya podido amasar una fortuna como la que se le atribuye. En contraste con la masacre de Trujillo, de la que se le acusa, organizó en el pabellón un grupo de oración que empezó conmigo, Popeye y Alberto Giraldo. Cuando salí de la penitenciaría, todos rezábamos el rosario sagradamente a las 9 de la noche en su celda, que más parece una iglesia llena de veladoras, santos e imágenes sacras que le traen sus paisanos. Sus obras de caridad son reconocidas en el norte del valle. El alacrán auxilia a quien lo necesita. Tiene la teoría de que cuando uno ayuda a la gente, la plata le llega sola. Desde un comienzo, el alacrán me apoyó para que hiciera claridad y colaborara con la justicia. Cuando salí de La Modelo y me despedí de él, a ambos se nos aguaron los ojos. Siempre guardaré un especial cariño y reconocimiento por su desinteresado apoyo en el trance de mi vida. Juan Carlos Pastrana, director del diario La Prensa. Pregunta: ¿cómo se aseguraban los hermanos Rodríguez Orejuela de que Ernesto Samper sabía de sus aportes y evitaban que estos dineros fueran desviados o robados? Respuesta: no existía manera de que se pudiera desaparecer un solo peso. La cifra era total del cartel de Cali fue convenida directamente con Ernesto Samper Pizano, en reunión sostenida en Madrid en el Café El Espejo de la calle de Recoletos, con Alberto Giraldo y Eduardo Mestre como representantes del cartel de Cali. La cifra en mención fue de 5.000 millones de pesos. Yo manejé 3.000 millones que estaban respaldados en recibos firmados por los tesoreros regionales y otros correspondientes a partidas destinadas para cubrir gastos el día de las elecciones, como licor, transporte, pago de orquestas, etc. La cifra que se le dio a cada tesorero fue fijada por Horacio Serpa y Fernando Botero. Una vez en el poder del dinero, los tesoreros regionales procedieron a entregarlo a los parlamentarios liberales de su departamento, con base en el número aproximado de votos de cada uno. La planeación de esta entrega no permitía distraer un solo peso, pues tanto los parlamentarios como los tesoreros regionales, el jefe de debate y gerente de la campaña, conocían la cifra ordenada para cada región. Además, en mi declaración demostré que mi tercer viaje a Cali tuvo como objeto entregarle al cartel una relación pormenorizada de cómo se distribuyeron esos dineros. Esta reunión la motivó el hecho de que algunos parlamentarios fueron directamente a Cali a pedirle más dinero a los señores del cartel, con el argumento de que lo entregado no les había alcanzado. Pregunta Juan Carlos Pastrana. Con el más reciente libro de García Márquez, vuelve al primer plano el tema de los secuestros de Pablo Escobar. Sin embargo, el novelista no se refiere al secuestro de Andrés Pastrana y al fallido secuestro de Carlos Mauro Hoyos, los primeros de esa trágica serie. ¿Qué le contó de estos hechos Popeye, hombre de confianza de Escobar, en sus largas conversaciones con él en La Modelo? Respuesta: una de las personas que más llamaron mi atención durante mi permanencia en La Modelo fue Popeye. Su admiración por Pablo Escobar es evidente. Popeye es un hombre extrovertido, directo, con un tremendo sentido del humor, que dificulta, al tenerlo enfrente, saber lo culpable de los crímenes que se le acusa. Efectivamente, una noche Popeye y yo hablamos del secuestro de Andrés Pastrana. Desde el primer momento de su narración,
Comprendí que no solo él, sino el propio Pablo Escobar consideraban la operación que terminó con el secuestro de Andrés como una de las más exitosas de las que habían realizado hasta ese momento. No así su desenlace, pues con la liberación de Pastrana por parte de las autoridades de Antioquia, el plan concebido por el máximo capo del cartel de Medellín con la persona del procurador Carlos Mauro Hoyo se frustró. Popeye aseguró que la intención de este secuestro era estrictamente política. La idea del cartel de Medellín era presionar al expresidente Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés, para que inventara una negociación con los extraditables, para tumbar el proyecto de extradición que hacía curso en el Congreso de la República. Según Popeye, Escobar consideraba que secuestrar a un delfín de la oposición sería un duro golpe que obligaría al presidente Barco a negociar de una u otra manera. Para mi interlocutor resultaba claro que Escobar pretendía poner a su servicio el potencial político de los conservadores. El plan para secuestrar a Pastrana fue ideado directamente por Pablo Escobar, quien acostumbraba a planear personalmente las operaciones más grandes del cartel. Durante semanas, secuestrar al líder de la nueva fuerza democrática fue obsesión para el capo. Tan pronto tuvo la información sobre la rutina, las actividades y las costumbres de Pastrana, Escobar marcó tiempos y definió la hora y el día del secuestro. Popeye y 10 hombres más serían los encargados de ejecutarlo. Con las instrucciones en la mano, Popeye tenía una seguridad. No podía cometer ningún error. Y así fue. A las 6:45 de la tarde del 26 de enero de 1987, Andrés Pastrana fue sacado de su oficina en la sede de su movimiento ubicada en la calle 26 de Bogotá con destino desconocido. Una vez en la calle, subieron a uno de los carros utilizados en el operativo. Quien lo manejaba había sido seleccionado para hacerlo por su conocimiento profundo de las vías de Bogotá y sus alrededores. El primer destino fue una pequeña finca en las cercanías de Sopó, Cundinamarca. De acuerdo con el relato, durante el trayecto fue el mismo Popeye quien le dijo a Pastrana que pertenecía a un comando del M-19, agrupación interesada en tener un acercamiento con el alto mando colombiano, y que él había sido escogido como intermediario. También le dijo que lo llevaban a un lugar en donde se entrevistaría con Carlos Pizarro León Gómez, y que no se preocupara, que nada le pasaría. Popeye recuerda que, al escuchar estas palabras, el rostro de Andrés se distensionó, y a partir de ese momento quedó más tranquilo. No hubo más diálogo hasta el final del recorrido. Al llegar a la finca, condujeron al secuestrado a una habitación pequeña en la que el joven político conservador se dispuso a esperar a Carlos Pizarro, quien por supuesto nunca llegaría. Según Popeye, Pastrana pidió tinto y se dispuso a escuchar las noticias que daban en la radio sobre su secuestro. En eso se entretuvo un buen rato. Pastrana, me dijo Popeye, estaba seguro de que su secuestro podía derrocar al gobierno de Barco. Escuchando lo que decían sobre él en la radio, a Pastrana el tiempo se le pasó rápidamente, hasta cuando miró el reloj, se percató de la hora que era y empezó a preguntar por Pizarro, que si estaría por llegar, que a qué horas llegaría. Preguntas con respuestas evasivas que poco a poco le hicieron perder el control. El amanecer transcurrió sin mayores sobresaltos, pero ya hacia las 9 de la mañana, Andrés se salió de casillas al escuchar un helicóptero muy cerca del sitio donde lo tenían detenido. Fue un momento confuso en el que Pastrana pasó de la certeza de que en esa nave llegaba Pizarro León Gómez, a la seguridad de que ahí no venía nadie, sino que más bien venían por él. Popeye tomó fuertemente del brazo a Pastrana y lo llevó hasta el helicóptero. Fueron instantes de tensión y forcejeo. Una vez sentados y con la situación controlada, Popeye le dijo sin ningún reparo a Pastrana, comillas, los que organizaron su secuestro son los extraditables y bajo órdenes de Escobar, y usted es nuestro rehén, cierro comillas. Popeye dice no poder describir la reacción de incredulidad, sorpresa, desconsuelo y temor de Pastrana, quien supo en ese momento que lo llevaban a algún lugar cerca de Medellín. Cuando el helicóptero se estabilizó en el aire, Popeye vendó los ojos de Andrés.
El resto del viaje, que los llevaría a una finca en el oriente antioqueño, transcurrió en silencio. En ese lugar estuvieron pocos días, pues la orden de Escobar, Pastrana fuera trasladado a otra finca ubicada en el municipio de El Retiro, en donde el cartel de Medellín planeaba, según el desarrollo de los acontecimientos y el cumplimiento de sus objetivos, trasladar a Pastrana a las selvas del Chocó, a un escondite más seguro. Pablo Escobar tenía claro que la liberación de Andrés sería un largo proceso. Con Andrés Pastrana en su poder y decidido a todo, Pablo Escobar ordenó a Popeye ejecutar el secuestro del procurador Carlos Mauro Hoyos. Escobar creía que este funcionario recibía dinero del gobierno norteamericano para agilizar el proceso de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos, y eso no iba a permitirlo. Popeye recuerda que, al contrario de lo planeado con Andrés, la idea que tenían los extraditables con Hoyos era adelantarle un juicio político para ejecutarlo una vez concluyera este. Mientras Escobar y su gente preparaban el operativo contra el procurador, la falta de disciplina de quienes custodiaban a Andrés despertó sospechas entre las autoridades y habitantes de la población, en cuyas afueras lo tenían secuestrado. Pensando que se trataba de un laboratorio para el procesamiento de cocaína, la policía empezó a planear un allanamiento al lugar. A los 8 días del secuestro de Pastrana, Popeye llevó a cabo el plan para capturar a Carlos Mauro Hoyos. En la acción murieron 2 escoltas y uno de los secuestradores. El procurador fue herido en una pierna y trasladado a un escondite a pocos kilómetros de donde tenían al político conservador. La herida del procurador complicaba las cosas, pues Escobar no contaba con eso, tampoco con lo que sucedía casi simultáneamente en la finca donde tenía cautivo a Pastrana. Sin que los guardianes se dieran cuenta, el alcalde del municipio del Retiro, acompañado por 10 agentes, procedió a llenar la casa donde se allanaba a Pastrana. No habían transcurrido los primeros 5 minutos de la operación cuando la patrulla encargada del operativo se llevó a cabo la sorpresa de su vida. Iban tras un laboratorio de cocaína y se encontraron con el hombre más buscado de Colombia por esos días. Segundo después, Pastrana, vestido con una sudadera y más pálido que nunca, recobraba su libertad. De ahí para adelante, anota Popeye, todo sucedió muy rápido. La fuerza pública se volcó a recibir a Andrés y las autoridades a trasladarlo a Bogotá. De acuerdo con Popeye, Escobar, al enterarse de la noticia por la radio, se comunicó con él y, furioso como estaba por el golpe que acababa de recibir, ordenó la inmediata ejecución del procurador con el único fin de restarle importancia a la liberación de Pastrana. Fue entonces, dice Popeye, cuando él, en compañía de El Monito Jorgito y Mamey, entraron al lugar donde tenían a Carlos Mauro Hoyos y lo asesinaron. De esta manera, concluyó mi interlocutor, Escobar logró que la alegría por el rescate de Pastrana se convirtiera en un día trágico. Pregunta Juan Carlos Pastrana. Tras el robo de su indagatoria, piedra angular del proceso en su contra, Ernesto Samper se reunió en la hacienda campestre de Lato Grande con un grupo de implicados por el documento. ¿Qué sabe usted de ese grupo y cómo influyó esta reunión clandestina con pieza procesal robada en mano en el curso del proceso de su contra? Respuesta. En una respuesta anterior se menciona los hechos que rodearon el robo de mi indagatoria y a los personajes involucrados en ella. El país fue testigo de cómo utilizaron mi declaración en la rueda de prensa que dieron los ministros Botero y Serpa, y que a la postre se convertiría en uno de los peores errores en el manejo del proceso, pero no el único. Podría decir que el robo de mi indagatoria con la complicidad de altos funcionarios marcó la pauta de lo que sería en adelante el proceso, desde la manipulación de los expedientes y constante filtración de las indagatorias a los medios de comunicación, hasta la violación de los más elementales derechos humanos y procesales. Alejandro Santos Rubino, director de la Unidad Investigativa del Tiempo. Pregunta. Después de haber trabajado con Luis Carlos Galán, quien fue la víctima del gatillo asesino de la narcopolítica, ¿cómo fue su relación con los capos del cartel en la cárcel? Respuesta. Creo que lo que realmente plantea esta pregunta es por qué yo,
amigo de Luis Carlos Galán, muerto a manos del narcotráfico, terminé de intermediario entre Samper y los miembros del cartel de Cali, sentado en la misma mesa con ellos y hasta rindiéndoles informes de la manera como se distribuía su dinero. Esta pregunta me la han formulado algunas personas y cientos que han tenido la intención de hacerlo. Yo también me la he planteado, no tanto para encontrar la respuesta, sino para entender cómo puede creer los argumentos esgrimidos por Ernesto Samper, que señalan los beneficios de trabajar en unión con los miembros del cartel de Cali, como una aproximación a su entrega y a la solución de muchos problemas nacionales e internacionales causados por el narcotráfico. Me explico. Inicialmente, cuando se pensó en la necesidad de conseguir dineros para la campaña, se definió bien que uno de los planes del gobierno Samper sería lograr un acuerdo con los miembros del cartel de Cali que contribuyera de manera significativa a la lucha contra el flagelo de la droga en nuestro país. Para ello, era necesario llegar a un acuerdo con las cabezas visibles del narcotráfico. Con ello se definirían las bases de un proceso de paz, cuya puesta en marcha sería prioridad del gobierno. Mi primer viaje a Cali tuvo dos objetivos: acordar los términos de la colaboración económica y plantear un acercamiento al tema de su entrega, cuya ejecución estaría definida por los parámetros establecidos en la Fiscalía General de la Nación por Gustavo de Grave, con quien ya se había adelantado en los temas de la entrega y las condiciones, así como información sobre rutas de envío, laboratorios e inclusive narcotraficantes. Basados en esta premisa, Ernesto Samper y Fernando Botero diseñaron un documento reseñado en este libro con 5 puntos básicos para un arreglo con los miembros del cartel. Uno de los puntos era el desarrollo de las acciones necesarias para lograr, en los primeros 100 días del gobierno Samper, la entrega a la justicia de los hombres más importantes de la organización. Eso sí, dentro de las mismas bases fijadas por la Fiscalía en la época de Gustavo de Greve. En las condiciones acordadas, eran claras varios puntos, como protección a las familias de los narcotraficantes, seguridad de que no perderían sus empresas y garantía de una condena para cumplir en corto tiempo, incluso parte de ella en detención domiciliaria. En forma sincera, debo decir que la idea no sonaba mal. En el tema de la lucha contra el narcotráfico emprendida por un candidato yo ya tenía experiencia. Luis Carlos Galán perdió la vida en el intento. Para mí, esta fórmula generaba la posibilidad de disminuir un problema que cada día cobraba más vidas y derramaba más sangre. Visto así, emprender el proceso y organizar las bases fue la prioridad de la cúpula de la campaña encabezada por Samper, quien tenía muy claro no solo los inmediatos beneficios económicos, sino los posteriores de carácter político a nivel nacional e internacional que les reportaría este acuerdo con el narcotráfico. Para no ir más lejos, resultaba justo que los miembros del cartel de Cali apoyaran al candidato que les proponía semejantes garantías y beneficios. La económica, entonces, era la forma más eficaz de apoyo. Solo con una buena inyección de dinero Ernesto Samper llegaría a la presidencia de la República. Pregunta Alejandro Santos Rubino. ¿Pensó alguna vez en su celda cuál hubiera sido el rumbo del país si el presidente lo hubiera nombrado en la embajada en Roma? ¿Hubiera guardado silencio? Respuesta. Mucho se ha especulado sobre este tema. El gobierno inicialmente emprendió una campaña de desprestigio en la cual insistían en que, de haber sido nombrado embajador, yo no hubiera hablado, que mi reacción obedecía a una venganza por no haberme nombrado en un cargo diplomático, pero la verdad es otra. A mí Samper, a través de Fernando Botero y Juan Manuel Turbay, me ofreció dos cargos que yo no quise aceptar: el de embajador ante la FAO, con sede en Roma, y el de embajador en Grecia, en tanto se daban las condiciones para mi nombramiento definitivo como embajador en Italia. Sí, tuve ofrecimiento del gobierno, pero quiero recordar que el escándalo del 8000 empezó el mismo día de las elecciones. Así la opinión pública se enterara meses después. En ese momento consideraba muy importante hacer claridad sobre los hechos que empezaban a ganar tamaño antes de aceptar un cargo que me comprometiera a guardar silencio. Quería Samper y las demás directivas de la campaña que tomaran medidas para respaldar la acción en la que participamos todos y que nos llevó a recibir plata del cartel de Cali, acatando instrucciones del candidato. Para mí era esencial que como equipo que habíamos sido,
el nuevo gobierno actuara también en equipo, pero Samper decidió entonces empezar a entregar a los miembros del grupo que manejaba el tema de ese dinero y yo, como tesorero, fue la primera víctima. Creo que, a Dios gracias, las cosas pasaron como tenían que pasar. Al no tener compromisos que me ataran con Samper, pude demostrarle al país la verdad de los hechos independientemente de las consecuencias. Pregunta Alejandro Santos. ¿Por qué recién capturado por la fiscalía lo fue a visitar inesperadamente el exdirector del DAS, Ramiro Bejarano? ¿Cuál era el motivo de la visita y qué fue exactamente lo que dijo? Respuesta. Ramiro Bejarano se hizo presente en los calabozos del DAS a eso de las 11 de la noche del jueves 26 de julio, por orden del presidente. Tenían planeado que su visita me tranquilizara. Me manifestó que Ernesto Samper me apoyaba. También me advirtió que mi integridad y el trato que recibiría a partir de ese momento dependía de la forma como yo manejara la situación en la fiscalía. Pregunta Alejandro Santos. ¿Durante este proceso ha estado usted amenazado de muerte? ¿Por quién y por qué? Respuesta. Desde los primeros sucesos del 8000 mi vida ha estado en constante peligro, y he sido consciente de ello. El mismo día en que se hicieron públicos los narcocassettes, un carro con 4 hombres armados me persiguió tratando de interceptarme. Posteriormente, un escolta de Horacio Serpa, quien sería asesinado cuando se disponía a hablar ante la fiscalía, me llamó 3 días antes de mi detención con el objeto de informarme que se estaba organizando un atentado contra mí, el cual sería llevado a cabo en la vía que de Girardot conduce a Tocaima, en uno de mis desplazamientos de esos días. Durante mi permanencia en la Modelo, en 3 ocasiones, fueron detectadas personas con armas que habían sido contratadas para atentar contra mi vida. Cuando me concedieron la detención domiciliaria, la policía entregó a la fiscalía un informe en el cual habían descubierto, en un allanamiento al sur de Bogotá, los planos completos de mi casa y sus alrededores. Además se supo del pago de una millonaria suma para atentar contra mi vida. Pregunta Alejandro Santos. ¿Cómo resumiría la actitud de los Rodríguez Orejuela frente a la crisis política y su relación con el presidente Ernesto Samper? Respuesta. La amistad de los Rodríguez Orejuela con Ernesto Samper viene de tiempo atrás. Samper fue llamado a participar como miembro de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores en 1982, cuando el mayor accionista del mismo era Gilberto Rodríguez. Durante las conversaciones que sostuve con ellos en los días que precedieron a las elecciones, los Rodríguez no disimularon su familiaridad con Samper. Por su referencia supe que éste se refería cariñosamente a Gilberto Rodríguez como el viejo. Ellos tenían el firme convencimiento de que la presidencia de Samper les serviría para aclimatar su sometimiento a la justicia. Pero el curso de los acontecimientos cambió. Desde el momento en que salieron a la luz pública las grabaciones donde se demostraba el ingreso de los dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, las cosas fueron a otro precio. El presidente necesitaba mostrar que nada de lo descubierto era cierto y su única forma de hacerlo era mostrando resultados en una lucha que debía emprender contra el cartel de Cali. Sin embargo, a pesar de todo, ellos no han querido manifestar o confesar su apoyo económico a Samper. Lo cierto es que para su proceso, lo mismo da jurídicamente que confiesen o no, pues eso no repercute para nada en su pena por el tráfico de drogas. Jorge Lesmes Mogollón, jefe de redacción de la revista Semana. Pregunta. ¿Cuál fue la reacción de los demás implicados en el proceso 8000 que estaban en la Modelo cuando supieron que usted había colaborado con la fiscalía? Respuesta. Yo creo que ese fue el momento en que se polarizaron las fuerzas. Lógicamente a las personas que de una u otra manera estaban vinculadas a este proceso no les gustó para nada mi actitud, pues tenían instrucciones muy claras de encubrir la verdad de lo ocurrido dentro de la campaña. Sin embargo, algunos de los que se encontraban detenidos me apoyaron constantemente y se alegraron de los diferentes triunfos jurídicos que obtuve. Pregunta. ¿Cuál fue el momento más crítico que vivió durante el tiempo que estuvo detenido en la Modelo? Respuesta. Fueron muchos los momentos difíciles, pero tal vez el más complicado fue el día en que ingresé por primera vez al pabellón de alta seguridad de la cárcel.
La verdad es que nunca había pisado una prisión y no sabía qué podría pasar allí. Los últimos días que pasé en la Modelo también fueron muy difíciles. Ya la fiscalía había aceptado mi detención domiciliaria como beneficio por la colaboración con la justicia. Fue entonces cuando el gobierno desató una ofensiva para tratar de bloquear mi salida. Pregunta: ¿existe confusión en torno a las razones por las cuales Juan Manuel Abella fue declarado culpable y en consecuencia sentenciado? ¿En qué radicó su culpabilidad? Respuesta: creo que todas las personas que desempeñamos un cargo directivo en la campaña somos culpables de lo sucedido. Abella formaba parte de las directivas. Tenía a su cargo el departamento de contabilidad. El enriquecimiento ilícito del que fuimos acusados, Fernando Botero y yo, fue muy diferente al caso del señor Abella. Yo viajé a Cali como parte de un convenio celebrado entre Ernesto Samper, Alberto Giraldo y Eduardo Mestre, los dos últimos en representación de los hermanos Rodríguez Orihuela, el cual establecía que la campaña Samper Presidente podía contar con el dinero del cartel de Cali en la cantidad que fuera necesaria. Mi función consistió en comunicarles a cuánto ascendía la cifra requerida y a recibir el dinero en forma como lo había dicho en mis indagatorias y en este libro. Situación muy diferente a la del señor Abella, pues él mismo informó al Consejo Electoral que los costos de la campaña solo llegaron a 4.000 millones de pesos, cuando movimos un 200% más de esa cifra sin declarar. El Consejo Electoral había fijado un tope de 4.000 millones de pesos por candidato. Si se hubiera respetado ese tope, la nación hubiese bonificado a la campaña con 50 pesos por cada voto conseguido en la segunda vuelta electoral. Fue Abella el encargado de demostrarle al Consejo Nacional Electoral, a través de la manipulación de los libros contables, que la campaña Samper Presidente no había superado el tope. Es decir, los libros fueron falsificados y el Estado colombiano quedaba en la obligación de girarle a la campaña 2.400 millones de pesos. Algo tan grave como falsificar un número de un billete de lotería para cobrar un premio mayor. De esto estaba perfectamente al tanto Juan Manuel Abella. La operación estaba bajo su mando. Él dirigió la triangulación de las cuentas, mecanismo empleado para evadir la relación de gastos que debíamos pasar al Consejo Electoral. Abella organizaba a las empresas contribuyentes para que nos ayudaran con los pagos. A esas empresas se les enviaban las cuentas de cobro, especialmente por los gastos o servicios de publicidad, y ellas las pagaban. De esta manera no quedaban registradas en los libros. Pregunta: durante este proceso, la Fiscalía General de la Nación ha sido duramente criticada por el manejo que dio a algunos episodios. ¿Cuál es su opinión acerca de la actuación de la Fiscalía del fiscal Valdivieso? Respuesta: creo que bien vale la pena dar a conocer a la opinión pública algunos hechos hasta el momento desconocidos. La gestión de Alfonso Valdivieso como fiscal general estuvo concentrada en un interés desmedido por demostrarle al país la relación de Ernesto Samper con el narcotráfico. Interés válido en la medida en que hubiera llevado el proceso hasta el final, sin utilizarlo como un trampolín en sus ambiciones políticas. El hecho de haber dejado inconcluso un proceso como el 8000, tal vez el más importante en la historia reciente del país y el más trascendental que se le puede presentar a algún fiscal alguno, me indica que en Valdivieso las ambiciones políticas fueron más grandes que la responsabilidad jurídica e histórica, con la que tuvo la oportunidad de hacer más por el país, por lo que pueda hacer como candidato o eventual presidente de la República. Julio Sánchez Cristo, director de la FM de RCN. Pregunta: después de todo lo que usted confesó a la opinión pública, ¿le ha quedado claro que usted hizo cosas más graves que muchas personas del 8000 que hoy están presas? ¿Por qué usted terminó recluido cómodamente en su casa? Respuesta: me intriga la forma como usted toma la bandera de la opinión pública para hacer esta afirmación, que solo tendría validez si fuera producto de una encuesta sobre el tema. Como no lo es, creo que la pregunta obedece a su estricta opinión personal. Opinión que no deja de llamarme la atención, pues en las diversas oportunidades en las que hemos conversado telefónicamente y en las cuales usted ha obtenido información para desarrollar algunos temas, nunca fue expresada.
Lo hace solo ahora porque sostenemos un diálogo de carácter público al que yo lo invité a participar y en el que me complace responder las preguntas. ¿Quién es el llamado a juzgar quién hizo lo más grave de este proceso? ¿O cómo determinamos qué es lo más grave del 8000? Si recibir plata, transportarla, repartirla, esconder su uso, o ser el candidato a la presidencia que consiguió el dinero con anticipación y tener la capacidad de engañar a sus colaboradores del país. Se trata de hechos o de inculpar y castigar por los hechos. Así las cosas le recuerdo, Julio, que el gran culpable está suelto. Me veo precisado a recordarle que yo fui la primera persona que decidió contar la verdad de lo sucedido. El 27 de julio de 1995 entregué mi testimonio a la Fiscalía con 250 documentos, soporte de mi declaración, corroborada con el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Resulta lógico, entonces, que colaborar con la justicia incluso con el riesgo de perderlo todo, debía traerme algún beneficio que éste fuera de la detención domiciliaria. Más aún, después de que las autoridades de la modelo descubrieron varios intentos de asesinarme. Pregunta. Las últimas informaciones indican que las cuentas por usted entregadas y consolidadas en el paquete de denuncias de la Fiscalía han mostrado inexactitudes monstruosas. ¿Quién dice mentiras sobre el dinero que ingresó de dudosa procedencia a la campaña de Samper presidente? Respuesta. Las inexactitudes no necesariamente equivalen a mentiras. Si usted estudia los folios de mi expediente podrá darse cuenta de que mi declaración ha sido confirmada en un alto porcentaje. Hasta el momento, por ejemplo, ninguno de los 70 tesoreros regionales que firmaron recibos con los que les hice entrega de una suma total superior a los 3.000 millones de pesos ha dicho ni que esa no es su firma, ni que la plata no se le entregó. Sin embargo, ni el gobierno ni sus abogados han podido demostrar de dónde salió esa plata si no fue de Cali. Por las inexactitudes en otras declaraciones o por las declaraciones a medias, no se puede tachar la mía de mentirosa. No olvide que varias personas que participaron de este delito han tratado de evadir su responsabilidad ante la justicia, cosa que no hice yo al declararme culpable de los cargos de los que se me acusa por la Fiscalía. Pregunta. ¿Por qué nunca su versión fue confirmada por los señores de Cali, supuestos dueños de los millones de pesos que usted recibió? Ni siquiera por el señor Palomari, contador de ellos, hoy testigo ante las Cortes Americanas. Respuesta. Si algo coincide en este proceso son precisamente las declaraciones del señor Guillermo Palomari y las mías. Les recuerdo que Palomari, en su ampliación de indagatoria celebrada el 15 de noviembre de 1995 en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuenta como a través de las cuentas Champaña 1, Champaña 2, Champaña 3 se manejaron 5.000 millones de pesos para financiar la campaña de Samper por orden de Miguel Rodríguez Orejuela. Él describe cómo empacaron el dinero en unas cajas envueltas en papel regalo color fucsia con estrellitas doradas, que estas cajas fueron manejadas por Tulio Enrique Murcillo, quien las cargó en un avión de propiedad de Pacho Herrera y las trajo hasta el aeropuerto de Bogotá. Yo cuento lo que sucedió de ahí en adelante, es decir, Palomari describe la primera parte de la operación de transportar el dinero en efectivo hasta Bogotá. La segunda la relato yo, desde cuando las cajas llegaron al aeropuerto y me las entregaron Eduardo Mestre y Alberto Giraldo. Además, quiero decirle que las cifras y las fechas del envío de las que yo hablo y a las que se refiere el señor Palomari coinciden plenamente. Ahora, el que los señores de Cali nunca confirmaran que ese dinero era de ellos es un tema que tiene tantos interrogantes como respuestas. La verdad solo la tienen ellos, no obstante, bien vale algunas consideraciones. Es claro que a nadie que opere un negocio como el de los señores de Cali le conviene que el país y el mundo se enteren de que le compraron la presidencia a un candidato, en este caso a Ernesto Samper. De otra parte, la Fiscalía no les ofreció ni a los Rodríguez ni a los otros mayores beneficios por colaborar en este proceso. Además, el hecho de confirmar que el presidente fue elegido con dineros de narcotráfico les acarrearía grandes perjuicios jurídicos no compensados con lo poco que pudieran conseguir en materia de beneficios con la justicia colombiana. Pregunta. ¿Quién ha sido el mayor mentiroso en todo este proceso? Respuesta. Tiene nombre propio, Ernesto Samper Pizano.
Él es el mayor mentiroso de este proceso y sin lugar a dudas un profesional de la mentira. Su forma de engañar al país no tiene precedentes. Claro que a una persona escondida tras las armas propias del poder se le facilita desviar cualquier evidencia. Habría que plantearse por qué Ernesto Samper salió libre del proceso que le siguió la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa pregunta tiene una respuesta real. De los 113 votos a su favor, 69 de ellos fueron depositados por personas que se desempeñaron como tesoreros o recibieron dinero de los tesoreros regionales para la campaña de Samper en los diferentes departamentos. Los tesoreros regionales fueron nombrados por los parlamentarios liberales electos, quienes manejaban el dinero para la campaña presidencial. Lógicamente, al declarar culpable al presidente caerían también los tesoreros regionales y por consiguiente todos los parlamentarios que tuvieran una u otra vinculación con este hecho. Pregunta. Como consecuencia de las contradicciones entre su versión y la de Fernando Botero, el doctor Ernesto Samper Pizano sigue siendo hoy el presidente de los colombianos. Respuesta. En la anterior respuesta quedó claro que mi declaración no tiene inconsistencia alguna. Desde cuando yo hablé el 27 de julio de 1995 dije toda la verdad. Situación muy diferente a la de Ernesto y la de Fernando Botero, quien a partir del 15 de agosto del mismo año no hizo otra cosa más que negarlo todo. Solo tomó la determinación de hablar después del 20 de enero de 1996, cuando supo que el abogado del presidente, Antonio José Cancino, distraía la investigación con el argumento de que Botero había tomado para sí gran parte del dinero en mención. Recuerdo que el defensor de Botero invitó a mi abogado a una reunión en la que pidió que me convenciera de la necesidad de que yo cambiara mi versión para ajustarla a la de Fernando. Mi defensor se negó rotundamente. Tan pronto Botero se percató de la estrategia de Samper y entendió que en la lista él era el siguiente sacrificado, decidió hablar. Y se tomó 6 meses para decidir qué decir y qué no decir, qué le convenía y qué no. Al punto, no lo olvide, de que contrató una firma extranjera para que lo asesorara. Yo resolví espontáneamente hablar y contar absolutamente todo, sin reparar en qué me podía perjudicar. De ahí la sentencia tan fuerte que me dieron, pues no me puse a estudiar qué debía contestar para buscar beneficios. De igual manera, si Fernando Botero resolvió contar las cosas a medias, yo no creo ser culpable de eso. El único culpable es él, y estoy seguro de que Ernesto Samper aún es el presidente de Colombia, no solo por la declaración de Botero, sino por los otros implicados en el proceso, sino también porque, acusado y cuestionado, Samper ha tenido el poder en sus manos para burlarse del país, que también es culpable al tener algunos medios de comunicación que abdicaron por conveniencia e intereses, una clase dirigente cómplice y un colombiano conforme e indolente. Cecilia Orozco Tascón, directora del Noticiero de las 7. Pregunta. Se decía en algunos círculos sociales que la fortuna de Santiago Medina provenía en gran medida de la decoración de casas y la venta de antigüedades y cuadros a personas vinculadas con el narcotráfico como Elizabeth Montoya de Sarria. ¿Qué puede decir usted al respecto? Respuesta. Siempre he gozado de cierta holgura económica. Desde el momento en que nací, conté con el respaldo económico propio de la fortuna de mis padres y abuelos que es ampliamente conocida en altos círculos sociales. Mis abuelos, tanto parte de mi padre como el de mi madre, fueron dueños de una gran fortuna en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Eran dos familias prestantes, conocidas y de muy buenos recursos económicos. No obstante, eso no quiere decir que todo mi dinero sea fruto de herencia. También es fruto de mi trabajo. En diferentes etapas de mi vida tuve un almacén, una fábrica de muebles y un anticuario a los que llegaban muchas personas a las cuales no tenía por qué pedirles su pasado judicial para saber cuáles eran sus antecedentes. A mí, como a cualquier persona que tiene un negocio, me interesaba vender, y sí, efectivamente algunas de estas personas, hoy vinculadas con el narcotráfico, pasaron por mi negocio y se les vendió como se les vendía a cualquier otra. A Elizabeth Montoya de Sarria me unió una amistad que empezó en la campaña electoral de Samper. Fue por su relación con este que nos conocimos.
Desafortunadamente, no la pude tener como cliente. Lo único que me compró fue un baúl antiguo de plata que costó 6 millones de pesos, que me pagó con un cheque del que Juan Manuel Abella se valió malintencionadamente en una entrevista que Juan Gosaín le hizo en el programa Panorama para demostrar que, según él, mis vínculos con el narcotráfico. Elizabeth era una mujer de gusto contemporáneo. Prefería lo moderno. Todo lo vanguardista le llamaba poderosamente la atención, y no le gustaban ni las antigüedades ni los demás artículos de mi anticuario. Pregunta. Se ha dicho también que el presidente Gaviria le aconsejó a Ernesto Samper que no lo contratara a usted para la campaña. ¿Qué supo de esa conversación entre los dos jefes de Estado? Respuesta. Desconozco cualquier conversación entre los dos jefes de Estado y considero que el presidente Gaviria no tiene queja de mi honorabilidad. Durante mi gestión en Ecosalud, cargo por el cual él me nombró, solo alcanzamos a comprar los muebles para dotar la sede, y lo hicimos a crédito. La adjudicación de la lotería instantánea se hizo finalmente 9 meses después de mi retiro de Ecosalud. Jamás adjudiqué ningún juego, no me correspondió conseguir créditos ni abrir licitación alguna. Prueba de mi paso correcto por Ecosalud es el resultado de la inspección que realizó la Contraloría General de la Nación una vez dejé el cargo. Considero que este comentario provino de la necesidad de Samper de crear un ambiente negativo en torno a mi nombre, tan pronto se conocieron los narcocasats. Pregunta. La Fiscalía parece no tener pruebas contra el coronel Germán Osorio, exedecán del presidente Samper. Según su versión, ¿qué participación tuvo Osorio en los hechos de la campaña? Respuesta. Es importante precisar que la Fiscalía parece haber encontrado algunas pruebas para vincular a Osorio. Yo destaqué en mis declaraciones la amistad que él tenía con Elizabeth Montoya y Guillermo Ortiz, a quienes, utilizando su posición en la campaña, pedía dinero para financiar los vehículos y el mantenimiento de los guardaespaldas sin tener un soporte valedero. De igual manera, era quien actuaba como contacto entre Elizabeth Montoya y Samper, pues no era conveniente que el candidato fuera visto con ella. Pregunta. En su opinión, ¿es cierto que el fiscal Valdivieso se dejaba manejar por el vicefiscal Salamanca y que este último siempre imponía sus criterios, como algunos críticos de la fiscalía lo sostuvieron en su momento? Respuesta. Mi experiencia con la fiscalía me permite pensar que si Salamanca como vicefiscal tuvo gran influencia en las más importantes decisiones, nunca se compara con las que ejerció Armando Sarmiento. Me atrevería a decir que este fue el verdadero hombre fuerte. Desde mi óptica y luego de 2 años de constante contacto con la Fiscalía, creo que Alfonso Valdivieso era quien representaba a la entidad ante los medios de comunicación, pero la última palabra se daba en un consejo que reunía a Valdivieso, Salamanca y Sarmiento, y en el que la decisión de este último era la que se tomaba.